Hola, hermanos y amigos de la iglesia, ¿cómo están? Estamos aquí para hacer la tercera parte y conclusión de la lección 6 de este estudio de evangelismo bíblico, y esta lección que lleva por título el ministerio en días postmodernos, en los tiempos de hoy. Así que oremos para comenzar esta lección. Amado Padre, voy en oración a usted, dándole gracias porque me permite dar esta clase a todos mis hermanos. Sea usted con todos los que me están viendo en este momento, para que podamos concluir esta lección y podamos ponerla en práctica en nuestras casas, en nuestras vidas, y por sobre todas las cosas, hacer siempre su voluntad. Le pido por estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el video entonces y con esta lección. Así que vamos a ver lo que tenemos preparado para hoy, para este domingo. Espero que todos tengan una muy buena mañana de día domingo. Vamos a tratar de que el video salga bien, y les recuerdo tener su Biblia a mano para que me vaya siguiendo. Comencemos. Estamos viendo este estudio de lo que pasa hoy con el evangelismo en este tiempo actual, donde hay mucha apostasía y tanto mensaje opuesto, contrapuesto y de todos los sabores respecto al evangelio. Que el evangelio es uno, que es, justo estamos en este tiempo que la Iglesia Católica recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que prácticamente es eso el evangelio, que el Señor Jesucristo estuvo con nosotros y murió y resucitó al tercer día para librarnos del pecado, para que aceptemos ese sacrificio que hizo en la cruz, para arrepentimiento, para cambiar, para convertirnos en otras personas, convertirnos en hijos de Dios, nacer de nuevo. De eso se trata. Y ese es el evangelio, no hay otro. Y en ese contexto, para concluir esta lección, vamos a tratar este domingo el tema de que lo que necesitamos hoy, la conclusión en definitiva, es que la conclusión de todo esto es que tanto nosotros como creyentes y cristianos necesitamos que la Biblia prime por sobre todas las cosas. Necesitamos tener más Biblia. Necesitamos más Biblia. Vamos al pasaje, un pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo. Vayan ahí a sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 4:3. Segunda de Timoteo, 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De eso se trata todo esto, de ser obra de evangelista, estar pendiente de estas cosas. Es lo que vemos hoy, lo que dice este pasaje. Díganme si no hay personas que hoy en día no están en la sana doctrina, están siendo llevados por personas que se dejan llevar por estas fábulas que cuentan a esas personas. Si no, dígame que no son sino más que personas que entretienen a las personas cada domingo y no le están diciendo la verdad. Son la apostasía que la Biblia nos cuenta y nos relata. Entonces, si estamos en ese contexto, hay que hacer obra de evangelista.
debemos enseñar la palabra de Dios. Debemos enseñarla. No debemos esconderla, debemos transmitirla, debemos contarla. Debemos enseñar de la ley de Dios, lo importante que es, porque primero la ley para predicar a Cristo. Lo que hizo Cristo en la cruz se entiende a través de la ley, de los 10 mandamientos, como vimos en nuestras lecciones de la iglesia. Es ahí donde se entiende el por qué Cristo murió en la cruz. Porque lo que hizo Cristo en la cruz fue un acto de amor con nosotros, pero también fue un acto de justicia, la justicia de Dios. Veamos un salmo, el Salmo 119, un salmo muy, muy hermoso, el Salmo 119. Salmo 119, y lo invito al versículo 137. Salmo 119, perdón. Salmo 119, el versículo 137. Es un salmo largo, pero muy, muy, muy interesante. Perdón. Que habla acerca del amor a la palabra de Dios principalmente. Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Como ven acá, este salmo repite un concepto muchas veces, que es el concepto de justicia. En este salmo vemos lo importante que es para Dios la justicia. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Parte este fragmento. Vemos aquí lo importante que es este fundamento del Señor, este fundamento de Dios, que es ser justo, y que todo lo que Él hace es recto. No hay otro camino ni otras vías justo. Por sobre cualquier otra característica de Dios está esta. El 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Qué importante, porque la justicia de Dios es eterna. Y si entendemos este concepto de la justicia, viviremos. Lo que hizo Cristo en la cruz fue un acto de justicia, y quiere que esa justicia la enseñemos y la contemos a otros. Siempre le he comentado en clases de cuando Pablo, casi al final del libro de Hechos, le predica a Félix y le diserta acerca de la justicia. Porque es importante. Porque como si leen y repasan nuevamente este salmo, se dan cuenta de lo hermoso que es la justicia y que es vital en la vida de un creyente entender esto. Porque entendiendo este punto de la justicia, va a entender lo básico, que es lo que hizo Jesús en la cruz. Y así las otras personas también van a entender que tienen que arrepentirse. ¿De qué? ¿De qué tienen que arrepentirse? De haber violado la ley de Dios. Y que Dios va a hacer justicia. Y que no lo va a premiar. Que merece castigo. Porque Dios es justo. No lo pueden premiar por violar una ley.
merece castigo, y el castigo de Dios es el infierno. Y eso debemos predicar. Después, al entender de que violamos la ley de Dios, está la gracia, lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso el predicar a Cristo se entiende cuando antes yo he comprendido la justicia de Dios. Y es importante que lo conozcamos bien nosotros. Otro pasaje, Primera de Juan 2:1. Este pasaje se entiende también cuando yo ya comprendo la justicia de Dios. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, hace de largo. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dios es justo. Jehová es justo. Jesucristo también. Y entendemos esto que diga a Jesucristo el justo cuando entendemos la justicia de Dios. De lo que Jesucristo hizo en la cruz fue un acto de justicia y que Él nunca pecó. Y que Él es el único sacrificio probado por Dios. Y lo vamos a entender, ¿por qué? Porque entendemos la justicia de Dios. Si no, no se entiende esto. ¿Para qué muere en la cruz? ¿Para qué nunca pecó y murió? ¿Por qué es nuestra fianza? ¿Por qué es nuestro puente para llegar a Dios? Para llegar al cielo, si lo queremos decir de otra forma. Porque entendemos la justicia de Dios antes de cualquier cosa. Por eso nos arrepentimos y queremos cambiar, porque entendemos que merecemos un castigo y no que nos premien. Mateo 5, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 6. 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor Jesucristo hablando en este sermón del monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay otros pasajes que hemos leído incluso en clase. Cuando abunda la ley, se revela el pecado que llevamos. Porque sabemos, cuando en simple, cuando vemos que Dios nos está mostrando que hacemos mal las cosas, nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Lo mismo para un no creyente. Cuando le abunde eso, va a sentir necesidad de cambiar, de ser distinto, y procesar de que para con Dios tiene que ponerse a cuentas. El mismo capítulo, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Interesante. Jesús está diciendo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Los escribas y fariseos tenían la ley de Dios, la tenían, pero en este tiempo y ahora siguen redactando y escribiendo normas y más normas y leyes y cosas. Pero también nos existen a nosotros nuestras leyes. Pero es justicia hecha por nuestra mano, por nuestro parecer. Tenemos que entender primero la justicia de Dios, que muy bien la describe el Salmo que leímos al principio. Entonces el Evangelio, ¿por qué? La conclusión de todo esto que estoy hablando. El Evangelio de la cruz, como dice aquí, es la única fuente de perdón
y vida eterna. Es la única fuente de perdón y vida eterna. No hay otra. Este mensaje que tenemos que llevar a todos y enseñarles a todos es la única fuente que van a tener para entrar con Dios y tener esta promesa de la vida eterna y que Dios los perdone. Es lo único. Continuemos. Vayamos a este pasaje que sale aquí el primer punto. Primera de Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31. Primera de Corintios, aquí llegué, 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo estaba mostrando algo sin duda más excelente que cualquier otra cosa, el Evangelio, del arrepentimiento y fe. Y procurad, ¿qué significa procurad? Lo busqué en el diccionario. A ver si lo tenemos por aquí. Ahí, para que lo puedan ver. Procurad, ¿qué significa? Significa, ahí, hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Conseguir o adquirir algo. Ejercer el oficio de procurador. Pero nos quedamos con la primera, que es la que es precisamente procurar. Hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Lo que está diciendo, que este pasaje que estamos leyendo, cuando dice procurar, que hagamos todos los esfuerzos posibles para que suceda esto. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Eso significa procurar. Quiere decir hacer estas diligencias, todos los esfuerzos. Cuando nosotros queremos hacer algo, procuramos que salga bien, hacemos todo lo posible para que eso salga. Y movemos cielo, mar y tierra para que funcione. Esto es lo mismo. Cuando dice Pablo que procurar, es eso. Que hagamos todo lo posible para que esto que nos está pidiendo se haga. Debemos llegar de qué se trata esto de los dones mejores, pero antes quiero avanzar un poquito en este tema porque debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para esto, para tener los dones mejores, según este pasaje. De ahí vamos a llegar a ese punto en unos minutos más. Pero antes debemos trabajar duro para que eso implica que hay que trabajar duro, hay que trabajar mucho. Porque es nuestra misión cumplir con el evangelismo y el discipulado en la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos quienes debemos mover esos ministerios, quienes estamos adentro. Es nuestra misión llevar, evangelismo, discipulado y misiones, pero las misiones es llevar el evangelismo y discipulado a otros lados. Eso es. El evangelismo y discipulado es clave. Se necesitan creyentes comprometidos. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Un pasaje de una parábola muy interesante. Pero el que en lo poquito es fiel, en lo más grande también va a ser fiel. Y lo mismo, la persona que es injusto en lo más mínimo también va a ser injusto en todas sus cosas. El compromiso es lo importante, la lealtad, la fidelidad es importante a la hora de evangelizar y discipular. Necesitamos gente en la iglesia así. Tito, capítulo 1. Tito 1, versículo 5.
Leo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Leí el 5 por contexto, si bien está hablando de alguien que desea obispado, pero recuerden que aplica para cualquier persona que quiera enseñar, que quiera tener un ministerio en la iglesia, lo que sea, aplica igual. Es el espíritu, la esencia de Dios, que seamos nosotros así cuando enseñemos, porque díganme si no, el 9, versículo 9, lo importante es de ser un retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, fiel, hay que ser fiel a lo que se está enseñando. ¿Y para qué? ¿Para qué retenerla de manera fiel? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. O sea, si yo aprendo algo que me están enseñando en la iglesia, tengo que retenerlo para que yo pueda también transmitirlo a otros y quienes me contradigan poder defenderme bien. De eso se trata. Y como iglesia nos edifiquemos y entre nosotros nos apoyemos y retengamos la sana doctrina, la sana enseñanza. Y ahí es importante el rol de estos que hablamos hace un ratito de lo que hay que procurar, lo que dice Pablo que hay que procurar, que dijimos recién, los dones mejores. Recordemos el pasaje de Mateo 28:20, la gran comisión. Tenemos esa misión. Ahí se los dejo para que lo vuelvan a leer, como muchas veces lo han leído. Mateo 28:20, la gran comisión. Pero ¿qué implica ese pasaje? Trabajar mucho y duro. No es fácil. No es algo sencillo hacer esa gran comisión, ese pasaje. Ir y hacer discípulos. No es tan fácil. Porque tiene dos cosas. Hay que ir. Bueno, ahora no podemos ir, pero tenemos estos medios que estamos ocupando ahora. Esta es la forma que tenemos hoy para ir. Pero vamos, tenemos que ir. Y hay que ir y ¿a qué? Hay que hacer discípulos. Hay que hacer un trabajo. No solo ir y quedarse ahí. Hay que ir y trabajar. Por eso todo esto implica mucho trabajo. Y respecto a lo que hablamos hace unos minutos, ¿cuáles son los dones mejores? ¿Cuáles son estos dones mejores? Pablo menciona 3 en este pasaje que dejé anotado ahí. Primera de Corintios 12, para que vayamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjate, los dones mejores que leí en este pasaje estaban antes escritos. Estos dones mejores son estos roles que tenemos en la iglesia, que hay que procurar hacerlos bien y esforzarnos porque existan. Primero dice apóstoles. Salen más cosas en este pasaje, pero no voy a entrar porque no es el propósito ni del video ni en esta enseñanza. Pero hay muchos más temas interesantes de poder desarrollar y
Y si alguien está viendo o no creyente este video, si bien habla de sanidad, de milagros y cosas así, en nuestra iglesia hemos enseñado muchas veces esos temas y tenían otro propósito en las primeras iglesias de ese tiempo. Entonces estamos revisando acá este pasaje. Apóstoles, lo primero que dicen. Apóstoles, profetas, maestros. Vamos a mencionar estos tres. Importante que existan. Apóstoles, desde el punto de vista para nosotros, que apóstol quiere decir enviados. Necesitamos enviados, necesitamos ser un enviado. Que vayamos donde están las personas pecadoras para salvarlas, con esa intención de enseñarles. Que exista gente que quiera ir a buscar a los pecadores. Tener esta intención de evangelizar, de salir, de hablar a otros, de querer hacer, de motivarse por hacer algo. Recuerden que hoy no podemos, por la situación y contexto que vive el mundo, no podemos salir, pero sí tratar de inventar algo para hacer esta tarea. Leamos Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Bueno, voy a llegar hasta ahí en realidad, pero el punto es que Jesús necesitó apóstoles para enviar, y sabemos todo lo que les enseñó, y son ellos los que partieron después que se fue al cielo Jesús. Necesita apóstoles para que exista, necesita discípulos. Dios necesita gente, necesita enviar gente. De ahí lo importante de las misiones también en la iglesia. Se necesitan tener eso. Y no hablemos de misiones de ir lejos, sino se pueden hacer también más cerca, en el mismo país o en la misma ciudad. Tiene que ir por todo el mundo, pero el internet permite ir por todo el mundo. Ahí tenemos una opción. Otro punto: profetas. También necesitamos que tener la intención de ser un predicador donde quiera que vayamos. Debemos tener ese espíritu de ser un predicador, de hablar de las promesas de Dios, del arrepentimiento, de la fe, del evangelio. Debemos procurar estas cosas, recuerden. Debemos procurar ser enviados de la palabra de Dios. Debemos procurar ser predicadores de la verdad de Dios. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios capítulo 1. Capítulo 1, bien. 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué importante es predicar esto, la cruz de Cristo. No se tiene que hacer vano ese mensaje, porque es lo que salva, lo que hablamos un ratito. Es la única fuente para salvación, es la única fuente de verdad, de perdón, de vida eterna. No puede ser vano ese mensaje. Por eso Cristo envió a Pablo a predicar. No con labia, con mi propia sabiduría, sino... ¿Por qué? Porque eso puede transformar en vanidad todo eso, hacerlo vano. Interesante. El mismo capítulo, el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El método que Dios eligió para entregar esta fuente de perdón y de vida eterna es la predicación.
el hablar con todos, con otros, no con la sabiduría humana, sino predicando el Evangelio. Interesante, ¿eh? Que sea para Dios así. Y es algo que se ve de repente simple, pero no es tan simple para nuestra condición humana. Es bastante complejo, pero es algo que debemos procurar. Por eso Pablo escribe eso, procurar. Y como leímos en el diccionario de nuestra lengua, procurar es hacer todo lo posible para que esto ocurra. Otra cosa importante, maestros. Si bien algunos cumplen ese rol en la iglesia, en este caso lo estoy cumpliendo yo, aquí en este video, pero debemos ser todos un profesor por vocación, un profesor de la palabra de Dios, un maestro para otros, porque uno aprende también, recuerden, al enseñar, un profesor de la palabra de Dios para otros, para salvación de otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñemos para que exista más y más gente que pueda enseñar. Y lo importante, fieles, comprometidos. Se necesita gente comprometida para hacer esto. Para que lo que aprendan, lo enseñen y lo enseñen bien. Debemos ser eso, entonces. ¿Qué debemos procurar? ¿Cuáles son esos dones mejores? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Que debemos ser enviados. Debemos procurar ser enviados. Debemos procurar ir. Debemos procurar ser un predicador donde vayamos. No ocultar lo que sabemos, que es para salvación. Y ser maestros. Ser un profesor de la palabra de Dios por vocación. Tener la vocación de enseñar la palabra de Dios. Gálatas 6:6. Gálatas, lo invito a Gálatas 6:6 en sus Biblias. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Porque qué importante es que el que yo aprenda de alguien y pueda ser partícipe de toda esta cosa buena que uno aprende al quien me enseña. Y obviamente el principal maestro es el Señor Jesucristo y Dios, que nos enseña a través de su palabra, y podemos hacer partícipe de toda cosa buena que nos ocurra a nuestro Señor. Vamos a concluir nuestra lección número 6 de este ministerio en días posmodernos con estas preguntas para que esta semana reflexionemos. En conclusión, nos deben decir que nos metamos que nos tengamos que meter en esta misión que Dios nos dejó, que Cristo nos dejó. Nos tienen que decir, oye, entra en esta misión que nos dejó Cristo. ¿Alguien nos tiene que decir? Ahí, para que cada uno responda. ¿Somos nosotros quienes debemos buscar ocuparnos en esta misión? ¿Quién tiene que buscar ocuparse en esto? ¿Quién más que nosotros mismos? ¿Verdad? Los voy a ayudar un poco ahí. Nadie nos tiene que decir que nos metamos en la misión que nos dejó Cristo, porque ya está escrito, Él nos dejó. Y gracias, Señor, porque dejó todo escrito. Y es solo cosa de que lo obedezcamos. Nadie por ahí extra nos tiene que decir que tenemos que hacer esta misión, porque Dios ya nos dio la instrucción y somos nosotros los responsables de mantenernos ocupados en esto. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12.
Hebreos capítulo 5, versículo 12, base del árbol. Hebreos 5, 12. En el capítulo 12, Hebreos 5, versículo 12. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sabemos que este pasaje nos llega mucho cuando nos sentimos inmaduros en la palabra de Dios, que se nos vuelva a tener que enseñar cosas básicas. Pero tenemos que procurar ser maestros. Por eso Pablo vuelve a decir aquí, pensamos que Pablo que escribió este libro, pero quedémonos con esto, que porque debiendo ser ya maestros, recuerden que Pablo nos dijo que procuremos ser maestros. Procuremos estos dones mejores. Procuremos enseñar. Procuremos madurar. Procuremos ser eso para que no tengamos necesidad de volver todo atrás y partir de cero. Debemos ser fieles. Otra conclusión y consejo es que en este tiempo de apostasía y este tiempo complicado que estamos viviendo con el coronavirus, sobre todo ahora, es un tiempo para aumentar nuestra fidelidad y paciencia. En este tiempo solo nos queda ser fieles y pacientes, porque hay mucha apostasía. En la misma semana veía noticias de pastores evangélicos que hacen incluso hasta llamados para salir y de sus casas y congregarse, y de verdad que eso sabemos que es apostasía pura. Es para que se persiga más a la iglesia que predica la verdad. Pero debemos ser pacientes, debemos ser fieles y pacientes, porque Cristo vendrá por su iglesia. Primera de Timoteo, hemos leído mucho de este libro en esta lección. Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuidado con este tiempo de apostasía. Necesitamos ser fieles y pacientes. Estamos en estos tiempos. En el mismo capítulo, el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y con este pasaje quiero terminar esta lección, de que para que en este tiempo nos ocupemos de esto. Este tiempo que estamos encerrados en las casas, que no podemos salir normalmente, que en nuestros tiempos, nuestros espacios que tengamos, nos ocupemos con esto, con la lectura, la exhortación y la enseñanza, que es lo que nos va a hacer mantener fieles y prestos para hacer y procurar los dones mejores, para ser estos enviados, estos predicadores de la palabra de Dios y maestros en donde quiera que vayamos, lugar que vayamos después, cuando podamos salir a cualquier parte. O con nuestra familia. Recuerden el video anterior, podemos hacerlo con nuestras familias, con nuestros cercanos, con vecinos, con amigos que llamamos por teléfono. En la reunión de oración del mismo miércoles, ahí el hermano Patricio, recuerdo, está tratando de predicarle a su hermano. Es un buen momento aprovechar esta situación.
Hay que estar orando por esas peticiones. Hermanos, esta es la lección de número 6 y la vamos a concluir. Vamos a dejar este video hasta acá y agradecerles a todos los que llegaron hasta el final del video, escuchándome, y gracias por su atención, por la gente que me ha dado las gracias por hacer estos videos. Estemos orando para que podamos seguir dando estas enseñanzas los días domingos y que el pastor pueda seguir grabando sus mensajes y que desde tengamos nuestras reuniones, ojalá virtuales, para que nos sigamos viendo y estemos conectados. Oremos para concluir. Amado Señor, voy en oración a usted, dándole gracias porque me permitió dar esta lección, este video. Gracias por su palabra, gracias por su justicia, gracias porque sus juicios son rectos, como dice su palabra. Usted todo lo que hace es para nuestro bien, para nuestra enseñanza, para nuestra maduración. Sea usted con nosotros en la semana, ayúdenos para que podamos procurar enseñar, ser enviados, ser predicadores de su palabra, ya que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz fue algún acto de justicia y es la única fuente, como enseña esta lección, es la única fuente de salvación, Señor, es la única fuente de salvación para que usted perdone a los que aún no creen. Gracias por su palabra, gracias por la enseñanza. Ruego por los hermanos de la iglesia para que tengamos buena semana. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un abrazo a todos. Nos estamos viendo en algún otro video por ahí, en alguna videollamada ahora. Así que tengan todos muy buen domingo, muy buena semana. Ocupémonos de leer la Biblia en la semana y pasar tiempo con Dios. Así que un abrazo gigante y que estén muy bien.